Administre bien su tiempo. El tiempo se escurre como granos de arena entre nuestras manos para no volver más. Los que usan el tiempo con sabiduría son recompensados con una vida rica, productiva y satisfactoria. Robin Sharma. Para alcanzar todas sus metas y llegar a ser todo lo que es capaz de ser, debe controlar el tiempo. Los psicólogos suelen estar de acuerdo en que la sensación de control es la clave de los sentimientos de felicidad, confianza, poder y bienestar personal. Y esa sensación de control solo es posible cuando practicamos unas técnicas de gestión del tiempo excelente. Lo bueno es que saber administrar el tiempo es una técnica y como cualquier otra técnica se puede aprender. Por desorganizado que haya sido en el pasado o cuánto haya tendido a dejar las cosas para mañana o quedar atrapado en actividades de poco valor, usted puede cambiar, yo puedo cambiar. Puede llegar a ser una de las personas más eficientes, eficaces y productivas en su campo, aprendiendo cómo otros han pasado de la confusión a la claridad y de la frustración a la concentración, por medio justamente de la repetición y la práctica. Por ello, usted puede llegar a ser una de las personas más orientadas a conseguir resultados en todo lo que usted hace. Si la cara de la moneda del éxito es la capacidad de fijarnos unas metas claras, la cruz de la misma moneda es la capacidad de organizarnos y trabajar en nuestras tareas más valiosas cada minuto del día. Nuestras opciones y decisiones se han combinado para crear nuestra vida entera hasta este momento. Para cambiar o mejorar nuestra vida de alguna manera, tenemos que elegir y decidir cosas nuevas que estén en más armonía con quienes realmente somos y con lo que queremos de verdad. El punto de partida de la administración del tiempo es determinar nuestras metas y luego organizarlas por orden de prioridad y valor. Es necesario que sepa con absoluta claridad en cualquier momento dado exactamente qué es lo más importante para usted en este momento. En un momento dado puede ser una meta de negocio, económica o profesional. Más tarde podría ser una meta familiar o de relación. En otra ocasión podría ser una meta de salud o forma física. En cada caso debe ser como un francotirador que apunta a su máxima prioridad del momento en lugar de ser como el encargado de una ametralladora que dispara un blanco muy amplio, pues intenta alcanzar demasiadas cosas al mismo tiempo. Una vez un estudiante le preguntó al metafísico y filósofo Peter Uspensky: ¿cómo sé qué es lo acertado para mí? Uspensky respondió: si me dice cuál es su objetivo, le diré qué es lo acertado para usted. Es una parábola importante. La única manera de determinar qué es acertado y qué es erróneo, qué es más o menos importante, más o menos prioritario, es determinar primero cuál es su objetivo o meta en ese momento concreto. A partir de ahí puede dividir todas sus actividades en A y en B. Una actividad A es algo que le hace avanzar hacia una meta B. Cuanto más rápida y directamente sea esa meta, podrá ser muchísimo mejor. Una actividad B es la que no le hace avanzar hacia una meta importante para usted. En las entrevistas Gallup hechas a hombres y mujeres para determinar las causas y raíces del éxito en la vida y el trabajo, se mencionaba una y otra vez la importancia de la inteligencia. Pero cuando los investigadores presionaron para extraer una definición de inteligencia, recibieron una respuesta interesante. No se definía como tener un coeficiente de inteligencia alto o buenas notas en la escuela. Por el contrario,
La definición más corriente de inteligencia era la siguiente: manera de actuar. En otras palabras, si actuamos con inteligencia, somos inteligentes. Si no es así, no somos inteligentes, independientemente de las notas conseguidas o los títulos ganados. ¿Y qué es, por definición, una forma inteligente de actuar? Es cualquier cosa que hagamos coherente con la idea de alcanzar las metas que nos fijemos. Cada vez que hacemos algo que nos acerca a lo que realmente queremos, actuamos de forma inteligente. En cambio, una manera poco inteligente de actuar es hacer cosas que no nos acercan a nuestras metas, o peor, incluso que nos alejan de ellas. Para decirlo sin ambigüedades, hacer cualquier cosa que no nos ayuda a alcanzar algo que hemos decidido que queremos es justamente actuar de una manera estúpida. El mundo está lleno de personas que actúan de forma estúpida cada día y ni siquiera son conscientes del efecto negativo que eso tiene en su vida. La administración del tiempo empieza con la claridad. Tómese el tiempo necesario para ponerse delante de una hoja de papel y pensar detenidamente qué quiere alcanzar en cada aspecto de su vida. Decida cuáles son sus metas finales a largo plazo en cuanto al éxito económico, al familiar o en relación a la salud y la forma física. Una vez que sepa claramente a qué objetivos apunta, vuelva al presente y planifique cada minuto y hora de cada día para poder realizar lo máximo que pueda en el tiempo que dispone. La herramienta básica de la administración del tiempo es una lista organizada por orden de prioridades y utilizada de forma constante para administrarnos. La verdad es que no se puede administrar el tiempo, solo nos podemos administrar a nosotros mismos. Por esa razón, cuando hablamos de la administración del tiempo, este exige autodisciplina, autocontrol y autodominio. La gestión del tiempo nos exige que elijamos y decidamos lo mejor para aumentar la calidad de nuestra vida y nuestro trabajo, y que luego llevemos a cabo lo que hemos decidido. Tiene que planificar su vida con listas de metas y proyectos a largo, a medio y a largo plazo. Tiene que planificar cada mes por adelantado con una lista de las cosas que quiere lograr durante ese mes. Tiene que hacer una lista de cada paso, de cada trabajo, de cada multitarea que quiere completar y luego organizar esa lista por orden de prioridades y por secuencia. Empiece ya a planificar cada semana por adelantado, hágalo preferiblemente el domingo antes de que empiece la semana laboral. Planifique cada día por adelantado, con preferencia la noche antes. Cuando hacemos una lista de todo lo que tenemos que hacer al día siguiente, nuestra mente subconsciente trabaja en esa lista toda la noche. Al despertar por la mañana, tendremos con frecuencia ideas y ocurrencias que nos ayudarán a poner en práctica aquellos puntos de nuestra lista. Al poner sus planes por escrito, activa la ley de la atracción y empieza a atraer a su vida a las personas, las oportunidades y los recursos que necesita para completar sus tareas de la mejor manera posible. Al administrar su tiempo, debe separar las tareas urgentes de las tareas importantes. Las urgentes vienen determinadas por las presiones y exigencias externas. Debe hacerlas de inmediato. La mayoría de personas pasan la mayor parte del día respondiendo y reaccionando a tareas urgentes en forma de llamadas telefónicas, interrupciones, emergencias y demandas de este o de aquel cliente o del jefe o del socio. En cambio, las tareas importantes son las que pueden aportar al máximo a su futuro a largo plazo. Entre ellas pueden estar planificar, organizar, estudiar, investigar, incluso evaluar a sus clientes y fijarse prioridades antes de empezar. Luego hay tareas que son urgentes, pero no importantes, como un teléfono que suena o un compañero que quiere charlar,
Como estas actividades tienen lugar durante las horas de trabajo, es fácil confundirlas con el auténtico trabajo. Sin embargo, la diferencia es que no producen resultado. Por muchas actividades urgentes, pero no importantes, a las que se dedique, no aportará nada a su trabajo ni a su negocio. La cuarta categoría de tareas son aquellas que no son ni urgentes ni importantes, como leer la prensa en el trabajo o acudir a un largo almuerzo. Estas actividades son positivamente dañinas para su carrera, o en lugar de decirlas positivamente, diríamos extremadamente negativas para su carrera, porque consumen un tiempo que podría haber usado para conseguir resultados, por lo que normalmente le pagan y por lo que normalmente le ganan, de los cuales justamente de ello depende su futuro. La palabra más importante para determinar el valor de una tarea o actividad dada es consecuencias. Una tarea es valiosa e importante cuando el hecho de realizarla o no realizarla tiene consecuencias importantes. Cuanto mayores sean las posibles consecuencias, más importante es la tarea. Una tarea que tiene pocas consecuencias o no tiene ninguna no es por definición especialmente importante. Por lo tanto, su objetivo en la administración personal es dedicar más tiempo a hacer más tareas que puedan tener las mayores consecuencias posibles en su vida, en su trabajo o en su negocio. De allí partimos de esa regla que seguramente usted la ha escuchado muchas veces, que debe de aplicar la regla 80-20. Cuando haya preparado la lista de tareas para el día siguiente, revísela y aplique la regla del 80-20 antes de empezar. Esa regla dice que el 20% de sus actividades generarán el 80% del valor de todas ellas. Si tiene una lista de 10 cosas que completar, 2 de las 10 tareas tendrán unas posibles consecuencias más importantes que el otro 80%. A veces, incluso es aplicable la regla 90-10. Con frecuencia, una única tarea de una lista de 10 cosas que tiene que hacer durante el día tendrá más valor que todas las demás juntas. Por desgracia, esa tarea suele ser la que con más facilidad se nos queda para mañana. Por eso, nosotros decimos que es importantísimo practicar la posposición creativa. ¿Cuál es la posposición creativa? Cuando haya identificado su 20% principal de tarea, puede practicar esto que ya le he mencionado de la posposición creativa con las demás. Dado que no se puede hacer todo, tendrá que dejar algo para mañana. La pregunta es, o sería, ¿cuál de sus tareas va a posponer? Y la respuesta es sencilla. Aplace ese 80% de tareas que aportan muy poco a sus metas y resultados deseados. Concentre su tiempo y atención en completar ese trabajo o par de trabajos que pueden representar un verdadero cambio que al final de cuentas es mucho más importante. De allí, practique el método ABCDE. ¿En qué consiste esto? Es otro sistema para fijar prioridades, que así lo hemos denominado. Este método exige que revisemos nuestra lista de tareas antes de empezar y anotemos A, B, C, D o E. Y al lado de cada una, el simple acto de realizar este ejercicio y pensar atentamente en sus tareas antes de comenzar a trabajar, aumentará de forma espectacular su eficiencia y eficacia una vez que ponga manos a la obra. Por ejemplo, una tarea A es algo muy importante. Completarla o no completarla tiene importantes consecuencias. Hacerla o no hacerla puede tener un enorme efecto en nuestros resultados y nuestro éxito. Siempre debe hacer sus tareas A en primer lugar.
Si tiene más de una tarea A, organícelas por orden de prioridad como A1, A2, A3, etcétera, etcétera. Cuando haya completado el ejercicio, identifique su tarea A1 y concentre toda su energía en empezarla y completarla antes de hacer cualquier otra cosa. Una tarea B es algo que debería hacer. Completarla o no completarla tiene unas consecuencias leves. Por ejemplo, llamar a un amigo, salir a almorzar con los compañeros o comprobar si tiene algunos correos electrónicos, serían tareas B. Hacerlas o dejarlas de hacer puede causarle algún inconveniente, pero las consecuencias en su vida son menores. Y cuando hablamos de una tarea C, es algo que estaría bien hacer, pero que no tendría ninguna consecuencia en absoluto. Es decir, tomar otra taza de café, charlar con un compañero o leer la prensa o ir de compras, son todas tareas C. Por tanto, si las hace como si no tendrían ninguna consecuencia en su vida o en su negocio o en su trabajo. Entonces, la regla es la siguiente: no haga nunca una tarea B cuando le queda por hacer una tarea A. Lo voy a repetir. Nunca haga una tarea B cuando le queda por hacer una tarea A. No haga nunca una tarea C cuando tiene por hacer una B. No deje de concentrarse en sus tareas A durante todo el día. Y cuando hablamos de una tarea D, es algo que puede delegar en alguien que cobre menos por hora de lo que usted cobra o quiere cobrar. Y la norma es que debería delegar todo lo que pueda a fin de tener más tiempo para dedicar a sus tareas A, las que determinan, por supuesto, la mayor parte de su éxito y felicidad en la vida, en el trabajo y en los negocios. Y ya cuando hablamos de una tarea E, es algo que puede eliminar directamente. Pueden ser actividades antiguas que hoy ya no son importantes en la consecución de sus más importantes metas. Buena parte de lo que hacemos durante el día o la semana puede ser eliminado sin consecuencia alguna. Siempre somos libres de elegir. Toda nuestra vida se va tejiendo con este elegir, hora a hora y minuto a minuto, lo que haremos y a la vez lo que no haremos. La ley de la alternativa excluida dice que hacer una cosa significa dejar hacer otra. Siempre que empieza una tarea de algún tipo, consciente o inconscientemente, está decidiendo no hacer otra tarea que podría hacer en ese momento. Su capacidad para elegir con sabiduría qué hacer en primer lugar, qué en segundo y qué no hace en absoluto, determina su vida por entero. Ahora bien, los triunfadores, los que están muy bien pagados, o los que andan buscando definitivamente alcanzar un éxito grande, no suelen ser más inteligentes ni hábiles que quienes no tienen éxito y ganan poco. La principal diferencia de verdad entre ellos es que los triunfadores siempre trabajan en tareas con un alto valor y los que no tienen éxito siempre matan el tiempo en tareas de valor bajo. Y siempre tenemos la libertad de elegir. Siempre puede elegir de qué hace más y de qué hace menos. A la larga, lo que elija determinará todo lo que le suceda. Esta técnica es una de las más poderosas en la gestión personal del tiempo. Y lo que entraña es que una vez que haya seleccionado su tarea A1, la empiece y trabaje en ella con una concentración exclusiva hasta que la haya completado al 100%. Tiene que disciplinarse para concentrarse sin desviaciones ni distracciones. Si nota que empieza a distraerse o siente la tentación de tomarse un descanso o dejar la tarea para mañana, puede motivarse repitiendo continuamente la siguiente frase: venga, vuelva al trabajo, al trabajo, al trabajo, y renovar sus esfuerzos para seguir con la tarea hasta su completación. Thomas Edison escribió: mi éxito se debe más a mi capacidad para trabajar
continuadamente que a cualquier otra cualidad. Usted también debería practicar este principio. Por eso decimos, cree tramos de tiempo, planee su por adelantado y cree tramos de tiempo de trabajo ininterrumpido de 30, 60 y 90 minutos. Son bloques de tiempo en que puede trabajar en sus tareas más importantes sin interrupción ni pausa. Son tramos esenciales para la realización de cualquier tarea amplia e importante. Una manera de crear largos periodos de tiempo de trabajo es levantarse temprano y trabajar sin parar, sin interrupciones en una tarea, proyecto o propuestas importantes. A veces se pueden crear esos tramos por las noches o por los fines de semana. En cualquier caso, el hecho es que todos los trabajos importantes, los que encierran posibles consecuencias importantes, exigen tramos largos de tiempo y energía concentrados exclusivamente en ello. Earl Nightingale dijo: todos los grandes logros de la humanidad han estado precedidos de un periodo amplio, con frecuencia de muchos años, de esfuerzos concentrados. Por eso nosotros decimos, no se desvíe del camino. Cada día, antes de empezar y según transcurra la jornada, hay 5 preguntas que tiene que hacerse y responder una y otra de manera secuencial. La primera de ellas es: ¿por qué estoy en nómina para realizar qué cosa? ¿O por qué estoy haciendo este negocio? ¿Y por qué estoy haciendo esto para alcanzar tal cosa? ¿Y por qué estoy en este instante concentrado? Si su jefe o su socio estuvieran dudando de su actuación y le preguntara: ¿para qué estamos pagándote un sueldo? ¿O por qué estás ganando lo que estás ganando? ¿Cuál sería su respuesta? Lo cierto es que le han contratado o usted se ha unido a esa actividad para alcanzar unos resultados específicos que tienen un valor económico para usted, incluso para su organización. Y de todos esos resultados, el 20% de lo que hace aporta el 80% de su valor. Debe tener claro como el agua por qué exactamente está usted en esa posición y luego concentrar su tiempo y atención durante todo el día en hacer exactamente aquellas tareas que representan la máxima diferencia para su empresa o para su negocio o para la comunidad donde usted se encuentre. Ahora bien, la segunda pregunta que tiene que hacerse durante todo el día es la siguiente: ¿cuáles son mis actividades de más alto valor? Y la respuesta sería: son las que representan el uso máximo y óptimo de su talento, de sus conocimientos, de su experiencia y capacidad en relación a esa actividad que usted hace dentro de la empresa o dentro de la comunidad, en donde aparece precisamente su talento y su profesión. Ahora, usted debería hacerse la otra pregunta: ¿y cuáles son esas cosas de valor que usted hace o cuáles son esas cosas que tienen para la empresa o la organización? Si todavía no está totalmente seguro de la respuesta, vaya a preguntarle a su socio, a su jefe o hágaselas de nuevo usted mismo. ¿Cuáles cree que podrían ser esas actividades de máximo valor? Cualesquiera que sean la respuesta, dedíquese a trabajar en esas tareas específicas todo el día, puesto que la tercera pregunta que debe de hacerse durante el día es: ¿cuáles son mis áreas claves de resultado? Porque, como he dicho antes, sus áreas claves de resultado son esas tareas que debe completar sin ninguna excusa, de ningún tipo y de una manera excelente a la hora de realizarlas y de alcanzar aquellos resultados que usted mismo se ha puesto como exigencias y exigentes en su trabajo. Esas tareas determinan en gran medida su éxito o fracaso en la actividad que está haciendo. Debe identificar claramente cada una de esas tareas y luego concentrarse no solo en rendir el máximo en cada una de ellas, sino en ser mejor cada día,
en cada una de las áreas claves donde justamente se generan esos resultados. Porque debe de tener presente, su destreza clave más débil es la que establece la altura a la que puede usar sus otras habilidades. No permita que le frene la debilidad en un área, en especial cuando puede aprender todo lo que necesita para alcanzar la excelencia en esa área en particular. Por eso nosotros decimos, marque la diferencia. La cuarta pregunta que debe de hacerse durante todo el día es, ¿qué puedo hacer yo y solo yo que si lo hago bien representará una diferencia real para mi actividad o mi empresa o para mí mismo? Esta es una de las mejores preguntas para evitar que pierda la concentración y se desvíe del camino. ¿Qué es lo que usted y solo usted puede hacer que puede representar la máxima diferencia en esa actividad, en su trabajo, en su negocio o en su empresa? ¿Por qué? Porque también en este caso, si no está seguro de la respuesta, pregúntese usted mismo o pregúntele a un socio o pregúntele a su jefe. A veces, él o ella o usted mismo no habrán pensado detenidamente en esto antes y a veces no lo habrán ni siquiera pensado en absoluto. Pero una vez que ambos estén de acuerdo en la tarea o las dos tareas o las que fuesen que haya que hacer, puede hacer una representación superior, una mayor diferencia que todas las demás. Por eso debe concentrar todas sus energías en llevar a cabo dichas tareas en concreto rápidamente y bien. Esto hará más para ayudarle en su crecimiento, en sus ingresos, en su carrera, que cualquier otra decisión que pueda tomar. Y de allí surge la quinta pregunta y quizás la mejor de todas las relacionadas con la gestión del tiempo. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo justo en este momento? Lo voy a repetir. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo justo en este momento? Todas las técnicas y todos los métodos para la fijación de metas, la planificación personal y la administración del tiempo tienen como objetivo ayudarle a responder con precisión a esta pregunta cada minuto del día. Cuando se discipline para hacer esta pregunta y responderla una y otra vez y esté seguro de lo que está haciendo, sea lo que sea, es la respuesta. Y entonces en ese momento empezará a lograr 2 y 3 veces más que quienes lo rodean. Usted se podrá dar cuenta de eso que le acabo de mencionar. Será cada vez más productivo, llevará a cabo más trabajo de un valor más alto y alcanzará mejores resultados que todos los que están a su alrededor. Disciplínese para seguir trabajando en el uso más valioso de su tiempo, puesto que cualquiera que pueda hacer en ese momento alcanzará y le ayudará a tener ese éxito que usted anda buscando y persiguiendo. En el análisis final, la clave de una productividad y un rendimiento alto es la siguiente. Dedíquese a mejorar y mejorar en aquellas pocas áreas que hace y que dan cuenta de la mayor parte de sus resultados. De forma simultánea, aprenda a delegar, a exteriorizar tareas y a eliminar todas las labores y actividades que aportan muy poco a sus resultados y a su remuneración. Como dijo Goethe, lo que más importa no debe de estar nunca a merced de lo que menos importa. Puede que la mejor palabra en la gestión del tiempo sea no. Diga no a cualquier demanda de su tiempo que no sea la manera más valiosa de usarlo en ese momento. Lo bueno es que la gestión del tiempo es una técnica y una disciplina que puede aprender con la práctica. Una regla para el éxito es la siguiente: cultive buenos hábitos y logre que lo dominen. Con la práctica diaria puede alcanzar la excelencia en la gestión del tiempo.
Haga una lista de sus tareas cada día antes de empezar. Organice su lista por orden de prioridades, separando lo urgente de lo importante, y aplique la regla 80-20 o el método ABCDE. Decida cuál es su tarea más importante y empiece a trabajar en esa tarea de inmediato. Disciplínese para concentrarse exclusivamente en esa única labor o actividad hasta que la haya completado al 100%. Cada vez que complete una tarea importante, experimentará un estallido de euforia, de entusiasmo y una acentuada autoestima. Se sentirá más lleno de energía y fuerza. Se sentirá feliz y al mando de su vida. Sentirá que tiene su trabajo al día, el negocio marchando adecuadamente. Y esto, ¿qué es lo que permitirá? Permitirá sentirse todavía mucho más motivado para esperar y completar su próxima tarea importante. Siempre que note que va más lento o sienta unos deseos irresistibles de dejar las cosas para otro día o retrasarlas, repítase: ahora, hazlo ahora. Sí, como lo escuchas, ahora. Sí, te lo repito, ahora. Desarrolle el sentido de la urgencia. Cultive un interés por la acción. Empiece, siga y trabaje con rapidez. Disciplínese para seleccionar su tarea más importante. Ponga manos a la obra de inmediato y siga con esa tarea hasta que esté hecha. Estas prácticas de gestión del tiempo son la clave para alcanzar el máximo rendimiento en todos los aspectos de su vida. Hasta una próxima.